Hoy tenemos el segundo mensaje de esta serie que se ha titulado Ser y hacer discípulos. Eh, la vez pasada estuvimos insistiendo en esta primera marca del discípulo y estuvimos comprendiendo un poquito mejor la gran comisión, el plan de Dios de ser y hacer discípulos. Y allí resaltamos la definición de qué es un discípulo. Hoy en día se confunden los fans con los discípulos, los clubes de admiradores con los verdaderos discípulos, porque vivimos una sociedad bastante superficial. Así es que esa primera señal, si usted la puede recordar y si la quiere resumir, pues yo diría que es el resultado de cómo reaccionamos frente a la palabra de Dios, frente a la enseñanza de Dios. Si somos eh, blandos ante ella, es decir, si estamos abiertos a ella, sensibles a ella y estamos dispuestos a obedecerla, o si por el contrario simplemente es algo que solamente se oye, tal vez se entiende o se tiene solo una comprensión intelectual de ella. En últimas, la primera marca del discípulo es la del que hace la voluntad de Dios, no simplemente la del que dice que cree, sino el que hace la voluntad de Dios. Y en esa gran comisión, pues el papel relevante que tiene la enseñanza para ser un discípulo y para hacer discípulos. El miércoles pasado estuvimos reflexionando acerca de cómo eso se producía en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué clase de aprendices somos nosotros? ¿Cómo hemos recibido la enseñanza y también cómo la transmitimos a otros? Tuvimos unos testimonios allí muy bonitos acerca de cómo esto se produce en la familia y cómo podemos tener una mejor enseñanza. Eh, Les invito a que el próximo miércoles no falten y traigan una buena pregunta acerca del tema de hoy, un testimonio, algo que podamos hablar. Pero bueno, vamos a estar hoy, como les escribí ayer y les sugerí que pudieran leer en el Evangelio de Marcos los capítulos 8, 9 y 10 como un contexto mayor, como un contexto más grande de este mensaje del día de hoy. Eh, en el día de hoy creo que necesitamos hacernos la pregunta de cuál es el propósito en nuestra vida. Si te preguntaran a ti cuál es el propósito de tu vida, ¿qué contestarías? ¿Lo has pensado? A veces uno no piensa mucho en eso porque la vida es como un río que va corriendo y nunca se detiene. El tiempo no se detiene, sigue andando y como que a veces no pensamos mucho en eso, pero es una pregunta que es importante. ¿Sí? Si te preguntaran por qué escogiste la carrera que escogiste, por qué estás en el lugar donde estás, es una pregunta que busca una respuesta profunda acerca de el significado que hay en nuestra vida y las decisiones que tomamos, que a veces, muchas veces por ese ritmo acelerado de la vida, no termina concordando, ¿cierto? Siendo alineado con lo que Dios desea de nosotros. Y en este plan de ser y hacer discípulos, entonces queremos de alguna manera uh, contrarrestar, renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar al respecto. Porque en este mundo en el que vivimos, la mentalidad es de que nos sirvan. Esa es la mentalidad que tiene este mundo. Y como tantas otras veces, el reino de Dios tiene unos principios contrarios a los de este mundo. Y a veces la corriente de este mundo trata de arrastrarnos con ello y por eso es muy importante. Hoy en día el poder, la fama, el prestigio, la idea de tener quien me sirva, de tener empleados o tener subalternos o alguien que haga las cosas por mí, alguien que me limpie, me barre, me lava,
no sé, es una idea que está muy, muy, muy arraigada. Toda la historia de la humanidad ha sido así. Los reyes tienen vasallos, ¿no? Los amos tenían esclavos. Y eso no es un concepto nuevo y se sigue viviendo en el día de hoy. Aquel que domina, ¿cierto? Busca quien le sirva. Pero esto tiene un gran contraste con lo que Jesús nos ha enseñado. Un versículo para memorizar clave en esta mañana es Marcos 10:45, más corto que el que les pedí que memorizaran de la marca pasada del discípulo, que era Mateo 28, 18 y 20, que les animo a continuar memorizando. Vamos a, a repetirlo una y otra vez hasta que lo memoricemos. El versículo clave del día de hoy es Marcos 10:45. Así que si es que usted quiere, anótelo y memorícelo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto nos va a ayudar a recordar lo que queremos aprender el día de hoy. Como les decía la vez pasada, cada evangelio presenta una óptica diferente y por ello en Mateo creo que sí hay un énfasis en el tema de la enseñanza, y en el evangelio de Marcos, por el contrario, hay otro énfasis. El Evangelio de Marcos es un evangelio que es como una película de acción. Si usted es como, de pronto como mi hijo o como mi esposa o como algunos que les gustan bastante las películas de acción y donde hay efectos y movimiento todo el tiempo, y no es como yo que me gustan esas películas de cinearte en donde todos se quedan dormidos menos yo, entonces le va a encantar el Evangelio de Marcos, porque es acción tras acción, escena tras escena, Jesús actuando, Jesús yendo de un lado al otro. El Evangelio de Marcos en su inicio muestra cómo él es bautizado por el Padre, también muestra cómo es tentado por Satanás, cómo expulsa demonios, también sana leprosos, levanta paralíticos, enseña acerca de su autoridad y se enfrenta con los fariseos, ¿no? Confrontando eh, su error. Enseña acerca del reino, calma la tormenta, sana a los enfermos, resucita a muertos, incluso pues experimenta de alguna manera la muerte de Juan el Bautista. Para muchos pues eran familiares, algunos incluso afirman que era el primo, pero bueno, no, eso ya es discutible. Alimenta multitudes de hombres, camina sobre el mar, cura a sordomudos, alimenta multitudes. Así es que en todos estos eventos hay una gran acción, pero siempre Cristo está sirviendo a otros, siempre está haciendo algo por los demás. Es un evangelio de gran acción y nunca se detiene a pedir ser adorado, nunca se detiene a que lo veneren o a que lo sirvan a él, ni a buscar algún tipo de reconocimiento. No, no está pidiendo ni siquiera que le den gracias. Cada cosa que ha venido haciendo hasta este capítulo 8 siempre ha sido por los demás. Y eso creo que tiene mucho que decir para lo que queremos aprender hoy, que creo que es una lección de humildad que nos enseña Jesús a nosotros. Así es que vamos a estar primero en Marcos capítulo 8, en los versículos 27 al 30. Y vamos a ver en esencia cómo se repite a lo largo de estos capítulos una misma revelación, una misma declaración, y qué reacción produce esa revelación. Son tres. Si quiere acordarse, mire, haga así, coja su dedo meñique, el que sigue, que no me acuerdo cómo se llama, el anular, creo, y el dedo medio. Si ven que va subiendo como una montañita, entonces
Hágalo conmigo. Mire, coja los tres deditos. Coja el índice con el pulgar y coja los tres deditos. Tres revelaciones para tres reacciones que van creciendo, que van aumentando. La primera de ellas allí en Marcos 8, 27 al 30. Este es en el momento en que comienza este pasaje, ahí eh, Jesús les pregunta a ellos, después de que ha hecho todas estas cosas, en el 27, Él les hace la siguiente pregunta, les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces responden, ¿no? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otro que eres uno de los profetas, pero después se vuelve hacia ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa pregunta hacia adentro es muy importante. Y dicen, tú eres el Cristo. Y sorprendentemente, como lo hace varias veces en estos capítulos y en varios lugares de los evangelios, les dice que guarden silencio acerca de él, lo cual, aunque no es nuestro tema central, es muy, muy interesante para cuando ustedes lean y estudien el capítulo. Eh, en primer lugar, allí en esta sección del capítulo 8, entre el 27 y el 30, en el 31, perdón, esa es la primera pregunta que él hace. Pero ahora los invito a que vayan al 31-33, un poquito más adelante. Desde el 31, ¿qué hace él? Esta revelación siempre es la misma. Esta primera revelación es la revelación de que Cristo viene a morir. Dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y luego que debía resucitar. En el versículo 32 se nos dice que él les decía estas palabras claramente. Entonces, ¿cuál es su anuncio? ¿Cuál es su revelación? Sencillamente que él iba a ser rechazado y que iba a morir. Ese es la primera revelación, el primer gran anuncio. Pero ¿cuál es la reacción que hay ante esto? Allí en el versículo 32 se nos dice que Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro, uno de sus discípulos, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Cómo le parece esa reacción? Yo me preguntaba, pero ¿por qué lo llevó aparte? ¿Por qué tenía que llevarlo aparte? ¿Será que decía, no, yo creo que el maestro se está equivocando, no lo va a hacer quedar mal en público, lo voy a llevar aparte y lo voy a corregir? Pedro iba a corregir a Jesús. Y dice, en esta versión, dice, comenzó a reprenderlo. ¿Se imagina usted Pedro reprendiendo a Jesús? ¿De qué manera lo reprendió? En el versículo 33 dice que cuando lo reprendió, pues era a causa de que él había dicho que iba a ser rechazado y que iba a morir. Era esa la causa. En el versículo 33 dice, mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Pedro intentó reprender a Jesús, pero fue Jesús el que finalmente reprendió a Pedro. ¿Qué le dijo? Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. En la mente de Pedro era absurdo. ¿Cómo es que el Salvador, cómo es que el Mesías, cómo es que el libertador, pero si es el libertador, ¿cómo se va a morir? En su mente humana no cabía que eso podía suceder. Y esa es la mentalidad que normalmente hay en nuestra cabeza. Por eso es que siempre esperamos que todas las cosas resulten según lo que hemos planeado nosotros y pensamos que humanamente hay una manera en que las cosas sean exitosas, que funcionen, ¿cierto? Pero tal cosa no podía ser así.
Pedro no podía aceptar esto de la muerte, del rechazo que estaba diciendo Jesús. Dijo, ¿cómo se te ocurre decir eso, Jesús? No solamente es la mentalidad humana que se tiene carnalmente, sino que hasta es satánico, hasta es satánico. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, porque es una idea concebida por el mismo diablo que trata de infundir en nosotros. Dice, esta es la primera reacción. Y para acabar de completar, en el versículo 34 de este mismo capítulo, pues deja claro que era necesario tener un compromiso con la, digamos, con la cruz. Y lo que él estaba diciendo era eso, era que iba a ir a la cruz, cuando en el versículo 34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero de eso vamos a hablar el próximo domingo. Así es que le dejo eso para que se interese en estar el próximo domingo. Así es que después de decirle esto, llegamos al capítulo 9, así es que le pido que vayamos al capítulo 9 y comenzando ahí está la transfiguración y hay otros sucesos en el Evangelio, pero un poco más adelante viene la segunda revelación. Recuerda, le dije que había 3 revelaciones. La primera que ya hemos visto con la reacción humana y infundida por el mismo Satanás de Pedro, que en su mente humana no puede aceptar que Jesús vino a morir. La segunda se encuentra en el capítulo 9, allí en el capítulo siguiente, entre los versos 30 como al 37. Allí en el verso 30 comienza diciendo, saliendo de allí iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. Otra vez esta constante de que Jesús dice no le cuenten a nadie, muchas veces dice no le cuenten a nadie. Eso bien podría tener relación con esta actitud de siervo que él tenía, donde no quería despertar ni llamar la atención. En el versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿qué les decía? Nuevamente la gran revelación. ¿Cuál es esa? Que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. ¿Qué está haciendo? Les está repitiendo lo mismo que ya les dijo en el capítulo anterior. Yo vine a morir. Pero ¿cuál es la reacción de los discípulos en el versículo 32? No entendían. No comprendían, no entendían lo que les decía. E incluso temían preguntarle, ¿no? Y ¿qué produjo eso? Recuerden, revelación, reacción. La reacción está en el versículo 33. Dice allí que llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba qué discutíais por el camino. Al parecer, esa revelación produjo una discusión entre ellos. En el versículo 34 se nos dice que ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Así es que otra vez, después de anunciar su muerte, ellos no comprenden, pero probablemente se pusieron a pensar, bueno, pero si Jesús va a morir, entonces, ¿quién después lo va a suceder? ¿O quién nos va a dirigir? ¿O quién va a mandar? ¿O quién va a llevar esto adelante? ¿Quién sería el más grande? ¿Quién iba a servir a quién? Entonces, al preguntarles, ellos guardan silencio porque habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Qué hace Jesús? Primero corrigió a Pedro y ahora los corrige a ellos. A partir del versículo 35 les está diciendo, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este, en mi nombre a mí me recibe y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel
que me envió. Qué linda esa sucesión, ¿no? Recibir a un niño, recibir a Jesús, recibir al Padre Celestial. Y entonces nuevamente se vuelve a suscitar la misma dificultad, lo que ellos no entendían, y la discusión pues de quién iba a ser el más grande después de que se fuera Jesús, de quién iba a servir a quién. Entonces no sé por qué se pondrían a discutir, pero tal vez Pedro decía, no, pues yo creo que yo debo ser porque yo siempre soy el que me lanzo primero y a mí me regañan todo por ustedes, pero yo soy siempre el que está tomando la iniciativa. Y de pronto Juan le dice, no, pues eh, justamente porque usted siempre mete la pata y es todo lanzado y se mete allá en problemas, pues por eso es que yo creo que no debe ser. Yo creo que de pronto yo, porque yo soy el discípulo amado de Jesús, Jesús me ama mucho a mí. Y comienza esta discusión entre ellos. Y la discusión se suscita porque ellos no entienden todavía, no comprenden que el valor del reino es totalmente contrario al valor de este mundo. Pero Jesús sigue insistiendo en corregir esto que ellos están pensando. Eh, Esto creo que revela ese deseo insensato que tenemos los humanos de grandeza, ¿no? De estar por encima de otros. Luego viene la tercera revelación, ¿recuerda? Así. Primera, o así, si lo quiere. Primera revelación con la reacción de Pedro y la corrección de Jesús. Segunda revelación, que es la misma revelación de que Cristo viene a morir, con la reacción de corrección, de discusión entre los discípulos por quién va a ser el mayor y quién va a ocupar el primer lugar, con también la corrección de Jesús, y esta última, la tercera vez que da la misma revelación y hay otra reacción. Para ello vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 10, desde los versículos 32. Dice allí en el capítulo 10, versículo 32, que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos. Por favor, silenciamos el micrófono, Mauricio. Gracias. Dice el versículo 32, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos. Y los que les seguían tenían miedo, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Nuevamente la revelación. Pero esta revelación es todavía más, como, no sé, como más fuerte, como dicen hoy en día. Uy, fuerte. Dice el versículo 33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y dice el 34, mucho más crudamente, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán y después resucitará. Nuevamente está diciendo lo mismo Jesús, que había de padecer y había de resucitar. Pero ¿a quién le gusta que se burlen? ¿A quién le gusta que le escupan? ¿O a quién le gusta que lo azoten? O aún más allá, perder la vida. Nuevamente, ¿qué reacción suscita esto? A partir del versículo 35, entonces ya dos de ellos, Jacobo y Juan, se acercan a él, ¿no? ¿Y qué dicen? Dicen, maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y en el versículo 36, él les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? En el 37, ellos le dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y esto, evidentemente, pues no era simplemente sentarse ahí y ya. Lo que quería decir era que querían tener una posición de influencia en el reino de Dios. Querían, no sé, ser el primer ministro y el secretario, no sé, tener una posición privilegiada. Querían estar ahí arriba.
nuevamente viene la misma idea. Pero Jesús los corrige diciéndoles, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo, ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Les pregunta para que ellos reflexionen y piensen a ver si pueden pedir eso. Y ellos dicen, pues podemos. Y Jesús les dice, pues la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Es decir, eso sí lo pueden hacer. Hay cosas que ustedes pueden disfrutar, hay cosas a las que pueden acceder. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Entonces tenemos nuevamente aquí a los discípulos tratando de ganarse una posición de mando y de privilegio. Y, y, y es impresionante, pero creo que podemos aprender algo desde el punto de vista del discípulo y desde el punto de vista del discipulador. Porque yo creo que cualquiera de nosotros podría estar desesperado con los discípulos, pero si ya se los expliqué, se los he mostrado, lo he ejemplificado, ustedes lo están viendo, se los he repetido, y otra vez tienen esta reacción, la paciencia de Jesús definitivamente es muy grande. Y creo que el Señor ha tenido mucha paciencia con nosotros. Y probablemente la paciencia que ha tenido con nosotros no es de una, dos, tres veces, sino no nos caben en las manos las veces que el Señor ha sido paciente con nosotros. Él es un Dios compasivo y nos enseña cómo nosotros debemos ser compasivos con otros, compasivos con aquellos a quienes enseñamos, pacientes, perseverantes. Ay, alguna vez sus hijos no, usted no ha pensado, pero si se los he dicho miles de veces, les he dicho, les he repetido, que hagan esto, que hagan lo otro, que no lo hagan, pero vuelven y lo hacen, pero y vuelven y no aprenden. El Señor Jesús nos enseña a ser discipuladores pacientes. Y, y bueno, y también nos muestra que somos muchas veces muy necios y tardos para oír y para aprender. Pero bueno, ¿cuál fue la corrección? Si aquí hubo una revelación y hubo una reacción, ¿cuál es la corrección que reciben de Jesús a partir del versículo 41? Dice lo siguiente, que al oír esto, los otros discípulos comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, se enteraron y se pusieron furiosos. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Y aquí nuestro versículo final y clave, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo le parece esto? Por tercera vez, la misma corrección. Y creo que el Señor deja también esto escrito para que nosotros también sigamos aprendiendo, porque muchas veces nos desviamos, nos olvidamos y nos olvidamos de lo que en realidad significa ser discípulo. Eh, tenemos de alguna manera que la grandeza en el reino de Dios no es una cuestión ni de posición, ni de conocimiento, ni del que más sepa, ni es una cuestión de dinero, sino un asunto de humildad, servicio y sacrificio. Y necesitamos pensar en ello y pensar en qué, o sea, qué clase de discípulo estoy siendo. ¿Qué clase de discípulo estoy siendo en mi familia, en la iglesia, en mi comunidad, en mi barrio, en mi conjunto, en la ciudad donde vivo? Eh, ¿Será que soy yo el tipo de persona que viene a la iglesia o está en cualquier lugar para servir?
o está esperando ser servido? ¿Viene para dar o viene para que le den? Esa es la correcta actitud del discípulo. Y yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy, hacer un alto en el camino y pensar cómo esto afecta a nuestra vida y por qué hacemos todo lo que hacemos. Eh, Eso yo creo que nos va a ahorrar lo que le sucedió a los discípulos y es muchas discusiones y muchos dolores de cabeza. Así es que para por un momento, un minutico, reflexiona y pregúntale a Dios qué debes hacer tú con eso, qué quiere Él de ti. Eh, es necesario eh, que, como lo vimos la vez pasada y como lo estudiamos el miércoles también y lo hablamos, enseñemos a ser servidores, a ser discípulos siervos, que lo seamos y que lo modelemos, lo ejemplifiquemos y lo enseñemos a aquellos que estamos influyendo. Y eso puede verse más que como una lección bíblica, tal vez como, no sé, ayudar a hacer un trasteo, arreglar un carro, lavar la loza, no sé, tal vez unirse a alguien para ir a ayudar a alguien que tiene una necesidad, esa podría ser una lección mucho más convincente. En el nombre del Señor, que seamos siervos. Gracias, hermanos.